cómo ha variado el consumo desde la pandemia. Si miramos el consumo, lo podemos dividir en dos grandes áreas. Aquella de bienes materiales, ¿no es cierto? Alimentos, un libro, vestimenta, cualquier cosa que nos guste y que podamos comprar. Por otro lado, están las experiencias, los servicios, una visita a un restaurante, al cine, viajar, etc. Todos recordamos la pandemia como un sueño lejano. Naturalmente, en aquella época, sin poder salir, nuestro consumo se dirigió mucho más hacia los bienes materiales. Sin embargo, una vez que la dejamos, todos volvimos a ser como antes, o tal vez más aún. Quisimos salir, quisimos vivir las experiencias que no habíamos vivido mientras nuestro encierro, y hemos observado cómo los aviones están llenos a pesar de que los pasajes aéreos no caen, los restaurantes llenos, mucha gente viajando y buscando hacer lo que no pudo hacer la pandemia. Hemos vuelto a ser lo que éramos antes, o tal vez no. Un reciente artículo del Economist me llamó la atención sobre este punto. Y le voy a dar unos datos que la revista recoge sobre 32 países de altos ingresos. ¿Qué nos dice? Que en el 2005, aproximadamente el 58% de lo que nosotros consumíamos era servicio. La diferencia, obviamente, viene en material. Tal vez por los millennials, tal vez por otras razones. El asunto que esto fue inclinándose cada vez más a niveles de servicio. Y es así como para el 2019 este porcentaje se alzaba por sobre el 63%. Naturalmente con la pandemia esto cayó y se fue a niveles de algo bajo del 60%, y con lo que observamos ahora todos diremos que estamos de vuelta donde estamos. Pero la realidad no es esa. La realidad es que estamos escasamente superando el 61%, cuando la tendencia original nos debería haber llevado cercano al 65%. Si le pongo estos números, estamos hablando que la diferencia entre lo que debiera ser y lo que está haciendo son, en niveles de estos países, 600.000 millones de dólares. Y esto como inversionistas nos debería llamar la atención. ¿Es un cambio estructural? ¿Cambiamos realmente sobre la pandemia? ¿O hay otras razones detrás de este cambio que no nos ha llevado, a pesar de lo que observamos, a pesar de lo que vivimos, a los niveles que debiéramos haber esperado de acuerdo a lo que éramos antes del COVID? Y aquí se pueden elaborar 4 puntos. ¿Por qué la realidad no conversa con lo que observo? Por ejemplo, restaurantes llenos. ¿Por qué estos números dicen otra cosa? El primero de ellos lo podemos asociar a un tema de oferta. Todos sabemos que durante la pandemia muchos restaurantes quebraron, muchos cines cerraron. Lo mismo podemos decir de hoteles, tripulaciones de aviones que se dejaron en tierra y aviones que se dejaron de usar. Cuando volvemos a salir, por distintas razones, a todos estos tipos de compañías les ha costado mucho contratar gente. La consecuencia es que la oferta de estos servicios hoy, en muchos casos, es menor que entonces. Y esto es lo que nos produce que nosotros observemos que todo esto está lleno, no tanto porque la demanda sea tanto más alta, sino porque la oferta es más baja que lo que hubiera sido bajo otras circunstancias. Segundo, al parecer, un número mucho mayor que lo que a veces imaginamos de personas quedaron con una presión, por lo menos por ahora y tal vez permanente, de relacionarse o salir o tener actividades sociales que les pongan en riesgo el que se contagien, ya sea de COVID o de cualquier otra enfermedad. Esto complica estos temas en 2 dimensiones. 1, a las compañías que mencionábamos anteriormente les es más difícil contratar, y 2, la demanda por actividades en espacios públicos con mucha gente, a pesar de que en muchos casos lo veamos así, es menor de lo que era en el pasado. Tercero, el trabajo remoto, o podríamos decir híbrido, podríamos estar diciendo que llegó para quedarse. Hoy día es mucho mayor de lo que era anteriormente, y relacionado con lo que estamos hablando, por dar un ejemplo, restaurantes a la hora de almuerzo ya no tienen la misma demanda que anteriormente. Y por último, no podemos dejar de lado que tal vez efectivamente cambiamos nuestros hábitos. Tal vez una buena lectura en casa, una reunión jugando con amigos alrededor de un juego de mesa. Hoy día nos parece tal vez más atractivo. Lo experimentamos por unos meses y vimos que muchas actividades que podíamos realizar en casa eran lo suficientemente atractivas para no necesitar hoy salir. Hoy aún no podemos saber si esto es estructural o transitorio. Sin embargo, la realidad de los datos, al menos en el caso de Estados Unidos, nos indica, por ejemplo, que hoy las personas duermen en promedio 11 minutos más que antes de la pandemia. Salen menos a actividades sociales y desarrollan mucho más actividades en casa, como atender el jardín, cocinar o pasar mascota.
todo lo anterior es muy importante desde un punto de vista de nosotros, los inversionistas, especialmente para aquellos que nos gusta ver el mundo desde una perspectiva de tendencia. ¿Por qué? Porque si el COVID efectivamente nos hizo cambiar de forma estructural, la demanda para compañías que estén en uno u otro sector de estos cambios puede haber cambiado de forma permanente. Sus perspectivas hoy serían diferentes y por lo tanto, desde nuestra óptica, nuestra asignación de recursos o asset allocation que se llama, debiera verse afectado por esto. Es un campo que hay que prestar con mucha atención. No olvidemos que en la gran mayoría de los países el consumo representa cerca de 2/3 del producto de un país. Y cambios estructurales en ese sector tan importantes puede definir mucho el curso de nuestras inversiones a futuro. Por ahora estamos observando, ¿es esto permanente o transitorio? Aún no lo sabemos, pero las indicaciones y las luces amarillas ahí están.